Hola familia, estoy bien contento de estar con ustedes. Mi nombre es Blake y soy parte de este increíble equipo de Kingdom City. Vamos a darle un aplauso a todos los que forman parte de este equipo en África, Botswana, Zambia, todo Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, donde quiera que nos estés viendo. Ya sea que estés en la sala o en un celular, sé bienvenido. Y el día de hoy tengo una palabra para ustedes. En nuestros grupos de conexión hemos estado hablando de traer la realidad, y esta frase viene de nuestra visión como iglesia, que es esta: conectar, equipar y empoderarte para que traigas la realidad de Dios a tu mundo. Traer la realidad de Dios a tu mundo. Y aquí está el reto, o mejor dicho, una pregunta. ¿Puedes traer la realidad de Dios a tu mundo si tienes temor de mostrarle al mundo la realidad de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Pensemos en esto un momento. Y realmente lo que quiero tratar con ustedes este día, siento que el temor hace que cientos de cristianos en el cuerpo de Cristo tengan temor, miedo de mostrarle al mundo la realidad de lo que Dios ha hecho. Oremos en este momento. Espíritu Santo, te pido que te muevas el día de hoy en cada corazón y mente que están escuchando. Que rompas el temor de nuestras vidas. Prepáranos para lo que tienes para nosotros. Enséñanos qué tienes que hacer en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes sus Biblias, vamos a Lucas capítulo 27 versículo 11, esta es una historia que nos enseña algo. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a los pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo, Jesús dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Piensa en esto. 10 hombres fueron sanados, pero solo uno regresó. Y regresó a dar gracias. Y a través de esta historia sabemos que este hombre era un samaritano. Y se nos da la respuesta del por qué él regresó. Los otros 9 eran básicamente israelitas. Ellos estaban orgullosos de su herencia cultural. Los samaritanos eran marginados, humillados, avergonzados. En la cultura judía, ser samaritano era igual a ser un leproso. Así que en el momento en que los otros 9 fueron sanados, estaban tan emocionados de regresar a su estatus, regresar a su vida, regresar a su aceptación y de su círculo social, que no querían admitir por qué habían pasado eso o lo que los habían sanado, porque estaban de regreso en la percepción de su vida. Un samaritano, en cambio, un samaritano sano, era despreciado. Seguía viviendo en vergüenza y en humillación. Y como él no tenía temor de perder su nivel social, no tenía temor al rechazo, porque los samaritanos no tenían nada que perder, ya habían perdido todo. Él fue el único suficientemente valiente para regresar y dar las gracias por su sanidad. Lo que me hace pensar, ¿cuántos cristianos están caminando hoy día que Dios los ha sanado milagrosamente? Que Dios los ha hecho grandes cosas en ellos. ¿Cuántos cristianos Dios les ha traído paz y rescatado de la profundidad de las tinieblas? Y nunca lo han contado. Porque estamos muy avergonzados para admitir lo que éramos antes de conocer a Jesús. He estado pensando en mi propia vida
Y el título de mi mensaje es Perfectamente cicatrizado. Porque esa es la palabra que Dios habló a mi vida. Algunos de ustedes han escuchado mi historia anteriormente, pero antes de encontrarme aquí en Kingdom City, yo estuve en un centro de rehabilitación 13 meses. Fui abusado sexualmente por miembros de mi familia. Crecí en una casa con padres divorciados, viví todo tipo de abusos a una edad muy temprana. Y en mis años de universidad decidí esconder todo mi dolor y decidí experimentar de todo y con todo. Porque quería sentirme aceptado, sentir que pertenecía, y eso me llevó a un camino muy oscuro. Me expulsaron de 2 instituciones cristianas y finalmente me gradué de una tercera, que era un instituto bíblico. Y lo interesante es que una vez que fui salvo y entré al ministerio, editaba y cortaba partes de mi historia, porque pensaba que desacreditaban mi autoridad y la gente no me escucharía si supieran todo lo que yo era. ¿Cómo voy a escuchar a un hombre que estuvo en rehabilitación de drogas? ¿Quién quiere escuchar a un cristiano que fracasó 4 o 5 veces antes de tener un éxito? ¿Quién quiere escuchar a un hombre que fue rechazado y cometió muchos errores a tal punto de que ni mi propia familia podía confiar con dinero, finanzas o sus propias pertenencias? ¿Quién quiere escuchar a este hombre hablando de Dios? Así que, por temor, escondí mi historia, escondí mi testimonio, escondí mis cicatrices. Y a lo que me refiero con cicatrices, el punto al que quiero llegar con este mensaje es que estamos perfectamente cicatrizados. Hablemos de cicatrices por un momento. Las cicatrices son las señales o marcas que quedan después de cerrarse una herida. Son impresiones profundas que dejó algún hecho doloroso, fracasos, errores y de cosas que hemos hecho. De hecho, es lo opuesto a la perfección. Si tienes un objeto nuevo, en el momento que se daña, se devalúa inmediatamente. No hay nada perfecto en una cicatriz. Pero Dios sigue diciendo: hey Blake, estás perfectamente cicatrizado, has cicatrizado perfectamente. Y esta es la nueva definición que el Espíritu Santo me dio. Dice Blake: una cicatriz es una sanidad que ha dejado una marca. Y como resultado, esa área es más fuerte de lo que era antes del daño. ¿Ves? Me encantan las cicatrices porque el tejido de la cicatriz es más fuerte que el tejido anterior. ¿No es increíble lo que hace mi Dios? Puedo romperme un hueso y el calcio depositado que se forma alrededor de la fractura produce que el hueso sea más grueso en el área dañada de lo que era antes. Y Dios empezó a dibujar en mi mente: no hay nada que estés avergonzado, tú eres perfectamente cicatrizado, perfectamente marcado. Y el miedo se empezó a romper en mi vida. La vergüenza se empezó a romper y Dios empezó a revelar incidentes que yo había pasado, que había escondido por tanto tiempo. Quien quiera que seas, déjame que te diga, tú estás perfectamente cicatrizado. Y el otro lado de esta ecuación son aquellos que creen que no han vivido lo suficiente, que no han hecho nada loco. Y es muy interesante que antes de haber cometido tantos errores en mi vida, yo era un niño que creció en un hogar cristiano. Y puedo recordar cuando pensaba que mi historia, mi testimonio, no era tan poderoso como el de otros, porque no había cometido tantos errores como ellos. ¡Wow! Tú estuviste 2 años en rehabilitación. ¡Wow! Tu historia es mejor que la mía. Tú hiciste el otro. Y literalmente he conocido cristianos que piensan que no tienen nada que ofrecer al mundo, porque ellos no tienen un testimonio radical como el de otros. Dios te sacó de cárcel o una enfermedad terminal, o estaban colgando de un risco agarrados de una plantita y el Señor vino y los rescató. Familia, necesito que entiendan, no importa de qué parte del espectro te encuentres, ya sea que digas: he pasado por tantas cosas, no quiero hablar de dónde el Señor me ha sacado, o que tengas el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano y haber sido bueno y bendecido con una familia y la gente que te ama, y tal vez seguiste a Dios desde edad muy temprana. No importa en qué lado de la ecuación te encuentres, tú estás perfectamente cicatrizado. Por todo lo que has pasado es exactamente lo que Dios necesitaba que vivieras, y tú estás aquí con una historia que cuenta eso y es suficiente para traer la realidad de Dios a tu mundo. Me encanta Revelaciones capítulo 12, versículo 11, porque dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Cuando me imagino esta escena, es como una corte, ¿sabes? Y Jesús está ahí,
El enemigo está en el estrado, listo para recibir sentencia. Y Jesús dice, mira, tengo la sangre, la resurrección de la cruz, todos los pecados han sido perdonados, todo está cubierto. Pero literalmente, alejada el diablo, pero necesito a alguien con el testimonio, alguien que esté dispuesto a testificar, porque este testimonio mezclado con la sangre de Jesús es todo lo que necesitamos para vencer al enemigo. Y lo veo ahí, preguntando. Jesús pregunta, ¿habrá alguien suficientemente valiente para compartir su testimonio? Porque el versículo dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero, que es el primer ingrediente, y por el testimonio que dieron. Es una combinación de dos partes. Y lo que mantiene a la gente alejada de compartir su testimonio es la segunda parte en este versículo. Y no amaron tanto su vida como para tener miedo a la muerte. Algunos de nosotros amamos tanto nuestra vida que tenemos temor de morir y queremos aprobación. Tenemos temor de morir porque queremos ser aceptados. Temor a morir porque amamos nuestra carne o nuestra zona de confort. Tú estás que sientes un pequeño impulso y Dios te está preguntando, ¿tú podrías compartir lo que yo he hecho en tu vida con alguien de tu trabajo? Solamente dile a esa persona, hola. Y algunos de nosotros tenemos temor simplemente de morir a lo cómodo, ir con alguien, invitarlo a la iglesia. Familia, no podemos amar tanto nuestra vida al punto de temer morir, porque estamos en este mundo que necesita a Jesús. Dios está ahí. Jesús necesita la sangre. El diablo está listo para ser condenado, pero Dios quiere asociarse con nosotros, con nuestra historia, con nuestras cicatrices, y tú estás perfectamente cicatrizado. ¿Ves? En nuestro mundo hacemos esto en la iglesia, en nuestro trabajo, escuela, universidades, incluso cuando somos padres. Hay algunos padres ahí donde tienen el temor de hablar de todo lo que han pasado con sus propios hijos. Veo esto todo el tiempo. Padres con sus hijos adolescentes y se están literalmente jalando los cabellos para ver una victoria en la vida de su hijo adolescente. Y él no sabe ni la mitad de cosas que tú hiciste cuando tú tenías su edad. Y has de pensar, wow, sí, si digo esto le va a dar licencia para que lo haga. No, es enseñarle humildad y compasión. Y cuando tus hijos estén pasando por algo, van a tener más confianza para compartir, para abrirse contigo cuando estén pasando por algo. Porque ellos saben que no los vas a avergonzar o humillarlos, porque en algún momento tú estuviste en sus zapatos. Cuando tenía 16 solía distanciarme de mi padrastro. Él es un increíble hombre de Dios y lo honro porque en el momento que el ministro dijo, ahora puedes besar a la novia, fue el primer momento donde mi padrastro besó a mi mamá. Él era un hombre honorable. Su sí acepto sigue hasta el día de hoy. Pero cuando escuchas eso, cuando tienes 16 años, adicto a la pornografía, batallando y jugando con mujeres, con un montón de cosas que estaba haciendo, tu vida, comparada con la historia de perfección de mi padrastro, no encaja. Él parecía tan perfecto, tan santo. Él no tocó a mi mamá hasta el día de su boda. Y estoy de este lado adicto a todas estas perversiones, que cuando quería hablar con él, en mi propia vergüenza empecé a alejarme de él. Y resultó que casi 10 años después yo estaba casado y con hijos, que mi papá y yo salimos a platicar. Y no sé de qué modo llegamos a ese tema, pero fue la primera vez que mi papá me compartió cómo él era en mi edad. Y resultó que él era igual que yo a mi edad. Y recuerdo que estaba en esa mesa y le dije, Pa, ¿por qué no habíamos hablado de esto cuando tenía 16? ¿Ves? Cuando compartes tus cicatrices, cuando compartes por todo lo que has pasado y de dónde el Señor te ha sacado, tú estás bajando un puente de compasión que necesita a alguien más que está perdido en la oscuridad. Y ahora él se sentirá seguro de tomar ese primer paso y caminar por ese puente y lo acerca a donde tú estás en este momento. Ese es el poder de compartir nuestra cicatriz. Cuando comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde Él me ha sacado, creo una atmósfera que cualquiera que lo escuche se sentirá tan animado. Y eso me lleva a los beneficios de compartir las cicatrices. La primera nos mantiene humildes. Cuando comparto mi historia es difícil que me enorgullezca.
Hay algunos creyentes que se creen lo suficientemente audaces para sentirse más que alguien que está perdido. Y hace no mucho tiempo, nosotros éramos igual que esas personas. A veces, cuando vemos otras personas y nos molestamos, es porque recordamos que nosotros éramos de esa manera. Así que si comparto constantemente mi historia, de dónde Dios me ha sacado, me mantiene humilde porque recuerdo cómo Jesús restauró mi vida. Refresca nuestra pasión. No hay nada más poderoso que despertar mi amor de Dios, que compartir mi historia de cómo Él me encontró, de cómo Él me salvó. En uno de los grupos de conexión conté una historia de cuando mi esposa y yo discutimos por algo, de camino a casa de alguien. Íbamos a ver a una pareja nueva de la iglesia y al llegar ahí tomamos té y café y nos preguntaron cómo se conocieron, y cuando terminé de compartir la historia de cómo conocí a mi esposa, yo no estaba enojado con ella, de hecho me sentí muy enamorado. Si estás en una temporada seca en tu caminar con Dios, empieza a compartir cómo fue que Dios te salvó. Recuerda su historia de amor, cómo Él te buscó, cómo Él te encontró, cómo te rescató, cómo paraste y cambiaste de la oscuridad a la luz. A veces nuestra relación está estancada porque no hemos recordado esas memorias de agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por último, crea una atmósfera de libertad. Familia, vamos a hacer una iglesia donde todos se sientan bienvenidos y amados. Y para convertirnos en esa iglesia, necesitamos un más. Hola, ¿cómo estás? Es ser vulnerables, es ser humildes, ser honesto, transparentes. Nosotros diciendo, hey, mira, déjate cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Ven, siéntate, vamos a platicar. Ven, te voy a enseñar mi iglesia. Ellos me amaron cuando me sentí así, cuando iba pasando por esta situación, que estaba deprimido, quebrantado, adicto, todo. Y Dios me rescató, encontré paz aquí, encontré libertad aquí, consuelo. Salvó mi matrimonio, nos enseñó a ser padres y adivina qué, ni siquiera me agradaba la gente cuando llegué aquí, pero ahora amo a la gente. ¿Ves? Estos son los tiempos y tipos de cosas que las personas necesitan oír cuando nosotros hablamos de Dios. Cuando compartimos nuestro proceso, cuando compartimos nuestra historia y creamos una atmósfera de libertad donde todos se sentirán bienvenidos para encontrar a Dios. Imagínate una sala de hospital donde están sentados todos los pacientes. La enfermera y el doctor salen y mencionan el nombre de alguien para su cita. Imagínate si todos estuvieran muy avergonzados en esa sala para levantarse y entrar al consultorio. Imagina enfermos terminales que tuvieran pena de entrar a esa habitación donde hay medicina que les dará la vida, pero están tan apenados que no quieren que nadie en la sala de espera se enteren y no sepan que estén enfermos. Esto sería muy triste. Cuando estás a pasos de conseguir tu victoria y libertad, pero tenemos mucho temor de reconocer que necesitamos a Dios. Incluso Jesús se lo dijo a los fariseos: no vine a aquellos que se creen sanos, vine por aquellos que saben que están enfermos. Porque Él es grande y vino por aquellos que reconocen que no están bien. Y para algunos el admitir que no están bien, nosotros los que estamos bien necesitamos abrirnos y de admitir, sabes, yo no estaba bien, y está bien para ti que conozcas a Dios en este lugar. Es lo que hoy necesitamos en nuestra casa. Quiero animarlos en un par de áreas y sé que se lo llevarán a su casa. Lo que dije es bíblico porque Jesús mismo lo moldeó en la palabra. La pregunta que Dios me estaba haciendo: si soy perfectamente marcado, perfectamente cicatrizado, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y mira, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 27, dice esto: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: ¡hemos visto al Señor! Esto es después de que resucitó Jesús y por 40 días Jesús estaba paseando y presentando diferentes personas en su cuerpo nuevo glorificado. Pero Tomás respondió: no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tomás es... ¿sabes? Quiero sentirlo. Bueno, yo también estaría curioso, pero aquí está.
8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz en ustedes. Entonces le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tus manos en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mira este momento. Tomás dijo: mi Señor y mi Dios. El mejor ejemplo de estar perfectamente cicatrizado es Jesús mismo. Pensemos en esto por un momento. Jesús había reaparecido a muchas personas. Múltiples discípulos estaban compartiendo que vieron a Dios. Jesús resucitó. Él está vivo nuevamente, y eso no fue suficiente para Tomás. Tomás dijo: no me importa. Ustedes están como: sí, Dios es bueno, vive, real. No. Enséñame el daño. La creencia de Tomás estaba ligada a las cicatrices. Él necesitaba ver la prueba de sanidad que dejó una marca como resultado de un daño. Una marca más fuerte de lo que era antes. Damas y caballeros, hay muchos como Tomás en este mundo que necesitan ver la prueba, ver una cicatriz, una sanidad, una victoria, una transformación, esa sanidad que Jesús ha hecho en tu vida. Y si tu historia simplemente es: entré en la iglesia solo y en Kingdom City encontré una familia, esa es una historia poderosa. Créanlo o no, es una historia muy común y la he compartido con mucha gente en la calle. Les platico todo el tiempo. Creía en Dios antes de venir a Kingdom City, pero fue hasta que conocí a Kingdom City que empecé a creer en la iglesia, a creer en una familia. Ese es el testimonio que toca la vida de las personas. Ya sea que hayan estado en una iglesia toda tu vida y tu historia no es tan intensa y es todo lo que tienes, está increíble y es todo lo que Dios necesita para usar en ti y a través de ti. Y si estás en el otro lado, tienes una historia que trae vergüenza, donde literalmente viviste el infierno y regresaste, y Dios te sacó de ahí como lo hizo conmigo, y has pasado por adicciones y abusos y problemas familiares, eventos traumáticos, tal vez te toca toda clase de preferencias y orientaciones. Eso no importa. Si Dios lo ha hecho en ti, Él te ha sanado, Él te ha traído y sacado de ahí, el mundo necesita saberlo. Tú estás perfectamente cicatrizado para la gloria de Dios. Y cuando somos lo suficientemente valientes, nuestro mundo va a ser salvo. Hay muchos como Tomás que necesitan oír lo que tienes que decir. Y lo bonito de la historia de Tomás es que después de ese momento, Tomás llevó el evangelio a India y su ministerio se fundamentó en las pruebas. Él iba con la gente y les decía: te voy a dar pruebas de que mi Dios es real. Él iba demostrando el poder de Dios a través de su propia vida y trajo un avivamiento por toda India. Así que, damas y caballeros, es tiempo de orar. El miedo se va, y si quiere venir esto sobre tu vida, ya sea que sientas mucha vergüenza de tus cicatrices y trates de maquillarlas y esconderlas, o lo que has hecho y sientes que tus cicatrices no son tan interesantes y no tienes nada que compartir, Dios va a romper el miedo de cualquier lado de la moneda, y vas a ser lleno de la valentía y el coraje para compartir. Vamos a entrar a la alabanza y adoración. ¿Por qué no te pones de pie? Dejas que Dios te hable. Siento que el Espíritu Santo está haciendo algo en este momento. Quiero orar por ustedes y siento el poder del Espíritu Santo. Va a venir a darte valor, sabiduría, estrategias, tiempos, momentos orgánicos donde puedes compartir tu proceso, y te mostrará lo hermoso de tus cicatrices. Espíritu Santo, oro por cada uno de los que nos escuchan, cada uno de los que nos están viendo en este momento, que Dios, tú les darás una historia. Estamos en un proceso todos. Tú nos has sanado, rescatado, transformado y nos has dado tanto. En este momento oro, Señor, por valentía, por pasión, por hambre para compartir nuestra historia. Cualquiera que tenga las manos levantadas alrededor del mundo, oramos que los bendigas, que los toques en este momento, Dios. A medida que te adoramos, Dios, te vas a mover en este momento y se va a mover en tu vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a adorar juntos.